cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil. Has pedido. Si me vienes cuando fuera quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Amén. Sé que hemos hablado mucho sobre lo que es la vida de Elías, de Eliseo. Sabemos que Elías es el profeta de fuego. Sabemos que Elías fue uno de los profetas más prominentes del Antiguo Testamento. Y lo llaman el profeta de fuego. En una ocasión, cerraron los cielos y no lloviera, pero también oró para que los cielos fueran abiertos y cayera lluvia. Y en medio de eso, reunió a todos los profetas de Baal en el monte Carmelo, y allí desafió, los confrontó, siendo él solo delante de 450 profetas de Baal y 400 de Acera. Y allí él los retó. Y en medio de todo esto, él dice que levanten un altar. Ellos levantaron su altar y él dice que levantó el altar de él. Y en medio del altar, él ora y Dios les responde. Y responde con fuego, y el fuego consume el altar, el holocausto, el agua, todo lo que estaba allí. Por eso Elías es conocido como el profeta del fuego. Después de todo esto que sucedió allí, luego sale huyendo porque la voz de Jezabel lo amedrentó, se encierra en una cueva, pasa por un proceso. Cuando en medio de la cueva, Dios le habla y le dice a Eliseo que todavía tiene un trabajo que hacer. Y lo llama y le dice: Elías, porque necesito que me unjas a 3 personas. Jehú, a otro como rey, y que ungiera a Eliseo. Luego que sale de allí, entonces estaba en el primer libro de los Reyes, que Elías sale y pasando por un lugar, vio a un joven llamado Eliseo y le echa el manto o le pone la cama. Y al instante este hombre entendió el llamado. Y dice que dejó lo que estaba haciendo, pues se despidió de sus padres y de ahí en adelante comenzó a seguir y a servirle a Elías. De ahí en adelante, según algunos eruditos, dicen que fue más o menos como 10 años que estuvo allí al pie de Elías, aprendiendo todo lo que Elías hacía, hablaba, y es reconocido como uno de los mejores servidores que le han servido a su líder o a su padre espiritual. Y es reconocido como uno de las personas que estuvo allí atento a todo. Sin embargo, en medio de todo esto, dice el capítulo 2 que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal.
Es decir, todo comienza porque Elías tenía que ungir a Eliseo como su sucesor. Sin embargo, cuando nosotros leemos y le hacemos un seguimiento a la lectura, nos encontramos que no solamente al ponerle el manto, no bastó con eso. Escúcheme, el manto simplemente representó en ese momento el llamado que tenía Eliseo. Pero de allí en adelante, surge uno de los procesos donde Eliseo tenía que aprender. Y allí en adelante comienza un recorrido Eliseo. Y cuando llegamos al capítulo 2, nos encontramos que algo sabía Eliseo de que su tutor, su maestro, le iba a ser quitado. Y por eso cuando seguimos leyendo, dice que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Elías dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Algo sabía Eliseo, algo se le había revelado en el espíritu, que en cualquier momento Elías iba a ser arrebatado. Y como buen discípulo, y como ya él sabía y se le había revelado, porque más adelante se encuentra con que los profetas también le dicen, cada lugar donde llegaba Elías y Eliseo, siempre había profetas. Y los profetas le dijeron: tu maestro te va a ser quitado. Y él le decía: cállese. Es decir, ya ellos sabían lo que iba a pasar con Elías. Con Elías. Sin embargo, cuando llegamos al capítulo 2, del verso 9, dice que luego que pasan de Gilgal, llegan a Betel, de Betel pasan por Jericó, y de Jericó van al Jordán. Y estando allí todavía, inclusive, antes de pasar el Jordán, había otra escuela de profetas. Dice que habían 50 profetas que cuando vieron al profeta Elías y al profeta Eliseo, guardaron distancia mientras ellos llegaban allí al Jordán. Y luego que están allí en el Jordán, Elías agarra el manto, lo dobla, toca las aguas se dividen y pasan en seco. Y luego que pasan, entonces es donde Elías le dice a Eliseo que pidiera lo que quisiera. Y le dijo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. ¿Y qué fue lo que dijo Eliseo? Dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué pidió Eliseo? Que una doble porción de su espíritu fuese sobre él. En otras palabras, le estaba diciendo: yo quiero ser tu sucesor y tener ese don profético que tú tienes, pero en una doble porción. Ahora bien, el detalle no está allí, porque creo que muchos de nosotros muchas veces hemos querido esa doble porción. Creo que la mayoría de los que estamos aquí siempre se nos ha dicho: ¿cuántos quieren una doble porción? Y queremos esa doble porción. No sé si usted lo ha dicho o alguna vez soy solamente yo. Pero creo que si yo le preguntara en esta noche: ¿cuántos quieren esa doble porción? ¿Qué diría usted? ¿Por qué lo dice con miedo? La mayoría
la había tutoreado durante todos esos años, de quien le había puesto el manto encima, ¿quién no iba a querer esa doble unción profética? Entonces, Elías le dice, cosa difícil has pedido. Pero si acababa de decirle, pide lo que quiera. Yo creo que lo menos que pensaba Eliseo era que Eliseo le iba a salir con esto. Sin embargo, Eliseo sí sabía lo que él quería. Eliseo estaba claro en el llamado y estaba claro en lo que él quería lograr y alcanzar. Ahora bien, en el momento que Eliseo recibe el llamado, cuando Elías va por el camino, no todo quedó allí. Porque una cosa es el llamado, pero otra cosa es ser ungido para ese llamado. Amén. Y quiero decirles en esta noche que hay muchos que se han quedado en el llamado. Y creen que porque pasó Elías y le puso el manto, ya ellos están listos para salir del ministerio. Ya ellos están listos y ya se las saben todas. Creen que porque anduvieron con Elías muchos años, ya ellos son profetas, son pastores, son apóstoles. Porque anduvieron únicamente y recibieron un llamado, pero nunca han sido ungidos. No sé si me está siguiendo. Entonces dice que estando allí, ¿qué le dijo Elías? Cosa difícil me has pedido, pero hubo algo que me impactó a mí allí. Porque el hombre pidió que una doble porción del Espíritu. Y cuando Elías le dice, cosa difícil me has pedido, verso 9 y 10. Entonces, Elías le dice algo a Eliseo que cambia todo. Y le dijo, verso 9, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. El verso 10. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Pero me sorprendió cuando yo leía esta palabra, que Elías le dijo algo muy interesante. Y esta palabra, escúcheme bien, es lo que marca el destino profético de Eliseo. Y es que cuando estaba allí, Elías le dijo, sí, me vienes. Ay, santo. ¿Qué le dijo Elías? Sí, me vienes cuando sea quitado de ti. Ahora escuche bien, no era solamente porque estuvo tantos años al lado de él. Ahora era que tenía que estar al pendiente de cada movimiento, porque él no sabía en qué momento Elías iba a desaparecer. Ay, santo. Ahora levanten la mano en esta noche las personas que tienen una doble porción del Espíritu. Amén. Ahora le hago esta pregunta, ¿qué están mirando? Vuelvo a repetir, ¿cuántos quieren una doble porción del Espíritu? Ahora vuelvo a hacerle la pregunta, ¿qué están mirando? Porque la cosa no estaba fácil para Eliseo. Y lo que le dijo Elías es, si me vienes cuando sea separado de ti. Ay, santo. Por eso el tema de esta noche es que estás mirando. Porque hay muchos que no desde ahorita, desde hace años, que han orado por una doble porción, han levantado las manos eufóricamente, sus emociones, y Señor, dame una doble porción, y queremos una doble porción, pero se quedó allí únicamente en gritar, en decir, en hablar, pero en realidad su mirada se le fue de donde tenía que tenerla puesta.
Y cuando hablamos de la mirada, estamos hablando que Elías lo que quiso decirle a Eliseo es: tienes que mantenerte enfocado en mí. En el momento que apartes la vista de mí, puedes perderlo todo. Es decir, que no bastaba con únicamente el llamado de haberle puesto el manto, necesitaba estar al pendiente de cada movimiento, necesitaba tener su enfoque en Elías. ¿Y sabe cuál es el problema de muchos? Que quieren la doble porción del ungimiento, pero no están enfocados. Ay, santo. Y quieren la doble porción. Toca al que está a tu lado y dile: ¿qué estás mirando? Clamaste por una doble porción, pero ¿qué estás mirando? Porque hay gente que quiere unción, pero están desenfocados. Quieren la bendición de Dios, pero están desenfocados. Quieren que Dios los bendiga, pero están desenfocados. ¿Están aquí todavía? Y le oran a Dios para que Dios los bendiga cuando les queda tiempo de orar. Pero quieren esa doble unción y quieren esa doble porción. Pero resulta que están desenfocados totalmente del propósito por el cual Dios los llamó. Y a mí me preocupaba todo esto, porque yo le decía al Señor: tantas personas que vemos en las iglesias, que vienen a las iglesias, pero están desenfocadas. Asisten porque les tocó, pero en realidad no están enfocadas ni en el llamado, ni en mucho menos en seguir el propósito por el cual tú les llamaste. Y créanme que hablaba con mi esposa y hemos tenido una gran preocupación, porque la palabra que el Señor nos había entregado días atrás, estamos viendo que esa generación que salió de Egipto está muriendo en el desierto. Escúcheme bien, están muriendo en el desierto. Y vemos con tristeza. Y yo le decía a mi esposa: no te preocupes, mi amor, no vamos a desgastar nuestras fuerzas en personas que quieren morir en el desierto. No vamos a andar detrás de nadie a decirle por qué no viene o por qué sí vino, si son conocedores. Dediquémonos a la nueva generación profética que Dios va a levantar en esta casa. Aleluya. Amén. ¿Y sabe qué? Eliseo representa a esa nueva generación de profetas. Y entonces, el problema era que ahora Eliseo tenía que mantenerse enfocado. ¿Para dónde iba Elías? Porque en cualquier momento le iba a ser quitado. Ahora bien, quiero que entiendan algo, porque cuando Eliseo le pide a Elías que le diera la doble porción, ya no dependía de Elías, ya dependía era de Eliseo. Elías le dijo, ¿qué le dijo Elías? Si me vienes, si me vienes, en el momento que sea quitado de ti, te será hecho así. Mas si no me vienes, triste.
Qué tremendo, ¿no? Andar tanto tiempo con el maestro, ver todo lo que hizo el maestro, y qué tristeza hubiese vivido Eliseo si en un descuido no hubiese visto ascender a Elías después de tantos años. ¿Sabe? Y esta es la triste realidad de muchos, que cuando pierden el enfoque por X circunstancia, por X razón, por X problema, desvían la mirada del maestro, ponen la mirada en las circunstancias, y cuando ya han estado a punto de lograr la victoria, entonces se rinden. Entonces dicen es imposible. Entonces bajan la guardia, se desenfocan. Y sabe, cuando la gente se desenfoca, entonces comienza a vivir las consecuencias de haberse desenfocado. Y esto fue una de las cosas que le pasó a Sansón, aunque tuvo un hermoso llamado. Se desenfocó del llamado. Y esto le costó muy caro. Por eso quiero hablarles esta noche de lo que tienen llamado. Para que se vuelvan a enfocar. Aleluya. Para que vuelvan a poner la mirada en Jesús. Elías es un prototipo de Jesús. Y por eso la palabra dice: puesto los ojos en Jesús. Y nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Él. Amén. Porque en el momento que nosotros desviamos la mirada de Él, entonces comienzan las circunstancias, comienzan los problemas, comienzan los procesos difíciles a acecharnos. Y por estar desenfocados, entonces poco a poco nos vamos hundiendo. La razón, nos desenfocamos, apartamos la mirada, estamos viendo otras cosas que no nos producen nada a nosotros. Y creo que en esta noche quiero hacerles el llamado a las personas que saben que tienen un propósito en Dios, a que vuelvan a enfocarse en el propósito y en el llamado que Dios les ha dado. ¿Sabe? Me gusta mucho cuando el Señor llama a Jeremías. Y aún en medio del llamado hubo una palabra que le dijo: Jeremías, ¿qué ves? Jeremías pudo haberle dicho: veo muchas cosas. Pero como Jeremías tenía un llamado profético, él se enfocó directamente en el llamado y dijo: veo un almendro. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Bien ha visto, porque yo apresuro mi palabra. Déjeme decirle en esta noche que los que están conectados con los proféticos, entonces la palabra se va a hacer sobre tu vida en el nombre de Jesús. Lo que había estado estancado por estar conectado con los proféticos, entonces van a recibir respuesta. Por eso es importante que es lo que usted está viendo. En estos momentos, porque depende de lo que usted vea, entonces así usted va a ser vencedor o no. Toca que está a tu lado, dile: ¿qué ves? Y quiero rápidamente regalarle algunas cositas. Lo primero que quiero decirle es: cuando tu mirada está puesta en Él, ¿en quién? En Dios, siempre habrá una expectación de que en cualquier momento Dios puede hacer algo. Amén. Aleluya. Vuelvo a repetirlo: cuando tu mirada está puesta en Él, siempre vas a mantener la expectativa
difíciles, aún en los momentos más dolorosos, aún en los momentos más tristes, si su mirada está puesta en Él, en ese momento Dios puede hacer algo. Escuche bien, Eliseo se pudo haber quedado en alguna de las estaciones que hicieron cuando iban. Se pudo haber quedado en Gilgal, se pudo haber quedado en Betel, en Jericó, o inclusive en el mismo Jordán se pudo haber quedado. Pero quiero decirle algo rápido en esta noche. Cuando alguien entiende y sigue firme en el propósito de Dios, no se queda en ninguna de las estaciones, aunque pase por ellas. Amén. No sé si Aleluya. usted me está entendiendo, vuelvo a repetírselo. Cuando alguien sigue firme y entiende el propósito de Dios para su vida, no se queda en ninguna de las estaciones, aunque pase por ellas. Es decir, hoy estoy aquí, pero mi propósito está allá. Simplemente estoy aquí de pasada. No me voy a quedar aquí en Gilgal, no me voy a quedar en Betel, no me voy a quedar en Jericó, porque hay algo allá adelante que está en mi destino profético. Y saben, lo peor es que hay mucha gente que se han quedado en las estaciones. En las estaciones de la tristeza, de la amargura, del resentimiento, del odio, de la apatía. Y eso les ha impedido que alcancen y logren alcanzar su destino profético. Pero cuando alguien está enfocado, siempre va a decir en medio de las estaciones, aunque las estaciones estén dolorosas, duras, o los momentos sean difíciles, siempre va a decir: yo tengo un destino profético y no me voy a quedar aquí. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, como le dijo Eliseo a Elías, que no te desampararé ni te dejaré. ¿Sabe por qué? Porque él tenía claro su destino profético, él tenía claro su llamado, y él sabía que al estar al lado del mentor, algo iba a recibir en el momento que él partió. Amén. Ay, santo. Toca el que está a tu lado y dile: no te quedes en las estaciones. Voltea por el otro lado y dile: no te quedes en las estaciones. Ahora bien, cada estación representa algo, pero después los hablamos. Pero luego que Elías va caminando con Eliseo, sucede algo. Y es que dice que mientras iba Elías conversando con Eliseo, algo sucedió. Y dice que vinieron unos carros de fuego. Vamos a adelantarlo allí. Y dice el verso: y aconteció 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos los apartó. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Qué los apartó? Un carro de fuego. Yo me imagino que ellos venían hablando, y en medio de lo que ellos venían hablando, no sé, y vino el carro con los caballos de fuego y los apartaron. Santo. Y dice que Elías subió en un torbellino. Ahora, ¿cómo estaría de enfocado Eliseo en las palabras que le dijo Elías? Que dice el verso más adelante, dice: y aconteció que yendo ellos, hablando de aquí, un carro de fuego con caballo de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo un torbellino. Y el verso 12 dice: viéndolo Eliseo. Aleluya. Escúcheme bien, aunque vino el carro de fuego, el carro con los caballos y el torbellino, Eliseo nunca
o aparece en el hospital, cuando despierta, ¿qué pasó? Y así sucesivamente. Una pequeña distracción nos cambia todo. Pero toca que está a tu lado y le espero. Eliseo, a pesar de los caballos, a pesar de los carros de fuego, no se vislumbró. Aleluya. ¿Usted se imagina ese momento de gloria que pudo haber vivido Eliseo cuando esos carros de fuego nunca antes vistos sobre la tierra estaban pasando en ese momento? Aleluya. Quizás usted y yo nos hubiésemos quedado perplejos mirando los caballos y hubiésemos quitado la mirada de quien teníamos que tener la mirada. Ay, santo. Gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que hay gente que vive de las emociones y aparta la mirada del verdadero y se queda con lo que están predicando. No sé si me está entendiendo. Es más, hay gente tan renombrada en estos tiempos que la gente ya ha quitado la mirada de Jesús y ahora nos quita la mirada de YouTube, de TikTok, de Instagram, siguiendo a otras personas. Y entonces, en vez de tener su enfoque en el Señor, tienen su enfoque en las redes. Ahora yo quisiera preguntarle a usted si los predicadores que usted ve por las redes oran por ti. Si los predicadores que usted sigue por las redes continuamente le atienden la llamada cuando usted está enfermo. Y no digo que sea malo, escuche bien. Pero hay gente que ha quitado el enfoque de Dios y ahora se lo ha dado al hombre. Ay, santo. Cuando esté enfermo le pasa un mensajito allá en las redes, en YouTube. Ven y me visita, varón. Manito, que te visita. Entonces se quedan con la explosión, con el suceso. Sin embargo, toca que está a tu lado, dígale: Elías, Eliseo, aunque vio los carros de fuego, aunque vio los caballos, eso no lo distrajo. No perdió el enfoque. Y entonces dice que ¿qué? Dice, viéndolo Eliseo. Es decir, en ningún momento Eliseo perdió su propósito, ni perdió su objetivo. Él se mantuvo allí presente. Por eso cuando estaba allí enfocado, clamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. En otras palabras, él dijo: ahí va un gran guerrero, el que defendía a Israel. Aleluya. Pero no solamente todo quedó allí. Dice que algo cayó. Y tomando su vestido lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Aleluya. Mantenerte enfocado en la visión, en el llamado, hace que más tarde que nunca tu llamado llegue a su destino. Amén. Que te puedas encontrar con el destino profético que Dios trazó para ti. Pero tienes que mantenerte enfocado. Lo tercero que quiero decirte es que hay sucesos
que acontecen antes del Jordán. Pero después del Jordán, dígale que está a su lado, está hermano. Aleluya. Ay, santo. Antes del Jordán está Gilgal. Después del Jordán está la tierra prometida. Antes del Jordán estaba Jericó. Pero después del Jordán, entonces el pueblo entró y conquistó a Jericó. Y comenzó a conquistarlo. Entonces hay sucesos que suceden antes del Jordán. ¿Sabe? Y el Jordán representa dificultades. No sé cuántos están viviendo un Jordán. El Jordán representa pruebas, procesos. Pero quiero decirle, una cosa es antes del Jordán. Porque antes del Jordán existe la queja, el dolor, la tristeza. Pero después que pasas el Jordán, y cuando regresas, ya la cosa es diferente. Porque antes pasaste el Jordán acompañado. Y lo que tú no has visto es que mientras tú estuviste en tu Jordán, había un Elías contigo. Había alguien contigo que en medio del Jordán para que tú pasaras. Amén. Pero en el momento que Elías se te sea quitado, ya no va a estar allí. Ahora tú tienes que pasarlo solo de regreso. ¿Y sabe qué es lo bonito? Que cuando ya tú vienes, entonces ya viene con la doble porción. Aleluya. Y entonces lo que hizo tu mentor, entonces tú lo vas a hacer y le vas a decir a Jordán que Elías no viene conmigo, sino que le vas a decir: ¿dónde está el Dios de Elías? Aleluya. Y cuando usted clame dónde está el Dios de Elías, ese Dios de Elías le va a decir: es el mismo Dios que está contigo. El mismo Dios de Elías, el mismo Dios que está contigo. Y por eso, cuando él volvió las aguas, dice que el río se abrió en dos nuevamente. Y declaro en esta noche que cuando regresen y pasen el Jordán y regresen, cuando lo toques, Él va a obedecer a tu voz. Amén. Yo creo que hay alguien que tiene que tocar el Jordán para que se abra. Ahora bien, cuando tienes el manto, quiero soltarle esto en esta noche. Cuando tienes el manto, las aguas que te impedían cruzar, ahora tú lo vas a golpear para que pase en seco. Ay, no sé si usted me está entendiendo. En otras palabras, lo que te había costado atravesar sin la unción, ahora con la unción te va a ser fácil. Amén. Ay, no sé si usted me está entendiendo. Lo que antes te costaba hacerlo sin la unción, ahora con la unción lo vas a hacer. Lo que antes te costaba hacerlo sin el manto, ahora con el manto te va a ser fácil. Porque el manto representa la unción de Dios. El manto representa esa doble porción de Dios. Ahora no estás solo en lo que vas a hacer. Ahora trae la doble porción de Dios. Y donde quiera que tú vayas, entonces lo que se te hacía difícil, ahora va a ser fácil. Lo que veías imposible, ahora va a ser posible. Aquello que un día fue un obstáculo, ahora va a tener que apartarse de tus caminos. La razón, ya no eres el mismo que pasaste de allá para acá, porque de aquí para allá ya vas empoderado, ya vas empoderado. Todo lo que estaba estorbando tiene que quitarse del camino. No sé si usted me está entendiendo en esta noche. Y cierro con esto. Las preguntas que te hacían antes del Jordán y no tenían respuesta, después del Jordán se lo respondieron. Amén. Amén. Ay, no sé si me está entendiendo. Vuelvo a repetirlo, cuando las preguntas que te hacían antes del Jordán no tenían respuesta, después del Jordán se las que Respondidas. respondieron. Aleluya. Que dijo Eliseo. Y
Quizás por muchos años estuvo preguntando dónde estará el Dios de Elías y andando con Elías. ¿Dónde estará el Dios de Elías y andando con Elías? Pero en este momento que venía solo, ya no venía con Elías. Dice ahí, ¿dónde está el Dios de Elías? Y déjeme decirle que el Dios de Elías le respondía. Entonces la pregunta que te fueron difíciles antes de votar, Dios te la va a contestar y la vas a entender después que hayas pasado ese jornal. Amén. Lo bueno es que ya no lo vas a atravesar solo, porque la unción va a estar contigo. Y lo que te fue difícil va a ser fácil. Lo que te fue imposible va a ser posible. Las respuestas que tardaste por mucho tiempo por esperar te van a llegar así aceleradamente, porque el mismo Dios de Elías es el mismo Dios de Eliseo, es el mismo Dios que está con nosotros, es el mismo Dios que está levantando esa nueva generación profética. Eliseo representa esta nueva generación y quiero decirle algo, que esta nueva generación Dios quiere hacer cosas mayores. Quiero que se pongan de pie en esta noche, porque ya la generación del desierto murió en el desierto. Que a veces usted insulta porque simplemente le preguntan, ¿en qué tiempo que no te había visto? No te están preguntando para averiguar, te están preguntando porque estaban preocupados por ti. Aleluya. Porque oran por ti. Y el motivo que te vean aquí ha sido respuesta a sus oraciones. Aleluya. Y yo creo que esta generación si viene esa porción. Porque esa es la nueva generación. El Señor va a levantar una generación de servicio. Que estén atentos a lo que Dios nos llama. Que le sepan decir en el momento que Él nos llama, y ahora que tu siervo oye. Que no importa lo que estén haciendo, si están nadando, si están trabajando, simplemente cuando sienten el llamado le dicen, Señor, aquí estoy. Es esa generación que el Señor me dice, deja todo y sígueme. Como Pedro, como Andrés, dicen que eran pescadores. Y el Señor le dijo, deja todo y síganme. Y en su pacto ellos dejaron todo y le siguieron. Hoy el Señor está buscando esa generación. ¿Sabe? No basta con que alguna vez haya recibido una palabra y le haya dicho, tienes un llamado, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. No,
quieres esa doble porción, entonces tienes que volver a enfocarte. Tienes que volver a enfocarte. ¿Sabe por qué nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos? Yo no sé usted esta noche, pero yo no estoy dispuesto a retroceder ni a mirar para atrás. Yo sigo poniendo mi mirada en Jesús. Yo sigo poniendo mi mirada en el Maestro. Yo sé quién me llamó. Por eso le soy fiel. Por eso creo que de aquí a poco Dios va a levantar esa generación de jóvenes. Sabe, una generación de jóvenes que se está levantando hermosos. Y veo con tristeza que la generación antigua no les brinda el apoyo. Escúchenme bien. Pero si la generación antigua no les brinda el apoyo, es porque ya se quedaron en el desierto. Levanten la Aleluya. mano, jóvenes, a todos jóvenes. Sigan adelante. Porque algo grande tiene Dios para ustedes. Amén. Aleluya. Levante su mano. Y si usted se ha desenfocado, dígale al Señor en esta noche: Señor, yo quiero volver a enfocarme. Quizás hubo algún momento que perdí la brújula, perdí el destino, pero yo quiero hoy retomar mi llamado profético. Quiero retomar mi destino profético. No quiero quedarme en ninguna de las estaciones. Que mayores cosas son las que yo voy a hacer contigo, que dice el Señor. Así como el Señor estuvo con Elías, también estuvo con Eliseo. Y así como estuvo con Moisés, también estuvo con Josué. Serán evidentes las cosas que haré contigo. ¿Sabe que se trata de perseverar? Si Eliseo no hubiese perseverado, no alcanza la doble. No sé lo que diría. Si Eliseo no hubiese perseverado, no hubiese alcanzado la promesa, no lo hubiese recibido. Pero no fiel. Él sabía quién lo había llamado. Por eso se mantuvo allí fiel. Y a los fieles, escúcheme bien, Dios le dará la recompensa. Si en lo poco ha sido fiel, si en lo poco ha sido fiel, ¿sabe? Hay gente que quiere que lo pongan en lo mucho, pero si en lo poco no ha sido fiel, no espere que lo pongan en lo mucho, porque la fidelidad es la que te exalta. Y si en lo poco ha sido fiel, entonces puedes tener la certeza, la seguridad que en lo mucho Dios te va a poner. Hay recompensa a los que son fieles. Amén. Hay recompensa para los que han sido fieles al llamado, fieles al propósito, fieles a la casa. ¿Sabe, gente
cada uno de los que están aquí hoy día. Por cada uno de los que han perdido el enfoque. Gracias y tu favor, Dios. Vengan sobre ellos y abran el entendimiento. Y puedan retomar lo que tú depositaste en ellos alguna vez. Y lo que estaba muerto comience a florecer nuevamente y resucite. Que todo desánimo se vaya despidiendo. Que todo obstáculo que les había estado impidiendo crecer, Señor, tú lo quitas. Y que ellos puedan entender la asignación que tú les diste. Padre, yo oro en esta noche para que sus ojos sean abiertos. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Y declaro que esta nueva generación que se está levantando correrá y no se cansará. Que levantarán las alas como las águilas. Que será una generación, Dios mío, entendida en estos tiempos. Que será una generación, Dios mío, como Sadrach, Mesach y Abednego, que no se rendirán ante la estatua ni ante el sistema, sino que tú los prepararás para que sigan adelante con el llamado, para que sigan adelante con el destino profético y puedan alcanzar